Una vez más les saludamos en Iglesia Virtual compartiendo un nuevo mensaje con usted. Esta vez estaremos grabando una serie que hemos titulado La fe por la cual vivo. Son varios capítulos que vamos a estar grabando y por lo tanto esperamos que no se pierdan ninguno de ellos. Hoy haremos un recorrido por la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cómo estaba organizada la iglesia del Antiguo Testamento? ¿En qué creía la iglesia del Antiguo Testamento? ¿Y en qué estaba fundamentada su fe? Bueno, inicialmente la iglesia de Dios se extiende desde el Edén hasta el Edén. Y me refiero a ese primer Edén en el que Dios puso a Adán y Eva como la primera iglesia. Posterior a ello, entonces cuando el Señor vuelva por segunda vez y restaure el Edén que Adán y Eva perdieron, entonces la familia humana se establecerá en la tierra nueva, el nuevo Edén o la tierra nueva renovada, que será la ciudad y el mundo en el cual habitaremos. Durante el curso de la historia, los que han obedecido a Dios han recibido distintos nombres. El libro de Génesis capítulo 2, el capítulo 6 y el verso 2 hace referencia a los hijos de Dios. Seguramente es el nombre más conocido para la iglesia en el Antiguo Testamento. Ya el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 3 y verso 16, nos refirió como la simiente o la semilla de Abraham, como también los hijos de Abraham. En síntesis, todos, hijos de Abraham, los que han manifestado servir íntegramente al Señor, han tenido las mismas creencias fundamentales que los conectaron con Dios. La iglesia no ha cambiado. Para alguien que habla de la iglesia del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, quiero decirte que la iglesia ha sido una en el curso de la historia. La iglesia del Antiguo Testamento, por ejemplo, aceptó la ley de Dios como regla de vida. Una vez en el desierto, habiéndolos Dios sacado de la esclavitud egipcia, entonces en el monte Sinaí, antes que Moisés subiera a la montaña, Dios les envía a decir, a poner unas condiciones, y entonces el pueblo, según lo registra Éxodo capítulo 19 y el verso 8, dice, haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Había buena disposición del pueblo de aceptar las ordenanzas del Señor. Claro, vemos que pronto olvidan el voto que han hecho aquí en el capítulo 19 del libro de Éxodo de obedecer al Señor en todo. Pronto la humanidad termina olvidándose. Hacemos votos, hacemos promesas constantemente y luego entonces fallamos a ellas. Esa es la historia, esa es la triste realidad nuestra. ¿Por qué estudiamos la Biblia continuamente? ¿Por qué nos levantamos temprano en la mañana a tener un momento devocional? ¿Por qué repetimos las mismas historias constantemente? Bueno, porque nuestra constante es de olvidar. Y se nos olvidan las cosas. Y más se nos olvida lo que tiene que ver con nuestro compromiso con Dios, con nuestro voto. Los que hemos entregado la vida al Señor hemos hecho voto público. En cada iglesia donde fuimos bautizados, la iglesia nos tomó un voto público de servicio y además el mismo voto incluía también fidelidad al Señor. Más de uno hemos roto el voto una que otra vez, ¿verdad? Bueno, el pueblo de Israel pasó por la misma experiencia y no dejó de ser el pueblo de Dios. La ley de los 10 mandamientos, que era la que iban a recibir pronto en el monte Sinaí, que no era la ley de Moisés, sino que era la ley de Dios, no se puede cambiar porque es una expresión del carácter de amor de Dios y esa ley y ese carácter es universal, es inmutable. El mismo Señor Jesús, habiendo iniciado su ministerio terrenal, un día lo mencionó. Dijo Jesús, pues les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ningún punto ni ninguna letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Lo dice la versión Dios habla hoy, Mateo capítulo 5 y el verso 18. ¿Habría de cambiarse la ley? El pueblo, la iglesia en el Antiguo Testamento,
tenía como regla, como precepto, la ley del Señor. Y esa regla, esa ley debían permanecer, dice, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Pregunto, ¿habrá llegado todo a su cumplimiento? ¿Verdad que no? Todavía faltan algunas cosas. Las últimas profecías bíblicas se han venido cumpliendo, pero falta algo más. Falta la venida del Señor. Falta que el Señor se manifieste en las nubes de los cielos, como dice Apocalipsis capítulo 1 y el verso 7. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Pues, querido, para aquellos que piensan que la ley quedó abolida en la cruz, déjame decirte que el Señor mismo, Jesús mismo, nuestro Señor, dijo, os aseguro que mientras pase el cielo y la tierra, todavía no ha pasado el cielo y la tierra, todavía existe este cielo y esta tierra. Pero cuando la gente piensa que el cielo y la tierra seguramente ya pasaron, pues aseguran y aseveran de que la ley de Dios ha sido quitada, ha sido abolida en la cruz. Mucho antes de que los mandamientos de Dios fueran dados a Moisés en el monte Sinaí, el pueblo de Dios ya los estaba observando. Algunas personas creen que la ley inició en el Sinaí y que por lo tanto es una ley y que es de Moisés. Bueno, ya lo dije hace un momento, la ley no es de Moisés, la ley es de Dios porque fue Dios quien la dio y la entregó a Moisés. Pero la entregó a Moisés en tablas de piedra y empezó a recordarles. No la escribió en madera para que no se fuera a podrir, a desvanecer. De pronto terminaran haciendo un almuerzo, un desayuno con la madera de la ley. No, la escribió en tablas de piedra para que permanecieran allí para siempre. Pero le dio la ley en unas tablas, se las dio escritas, no porque no existieran, sino porque se le estaba entregando a un pueblo que venía de 430 años de esclavitud en el país de Egipto. Allí habían sido esclavizados. Allí habían permanecido y habían olvidado hasta los mejores principios. Durante todo este tiempo habían sido esclavizados, habían sido obligados a obedecer al rejo de su amo. Y por lo tanto, eran esclavos y seguramente no sabrían ni leer. Y Dios se propone entregarles su santa ley para que la recuerde constantemente. ¿Cómo identificamos que la ley de Dios había sido dada antes del Sinaí? Para algunos que creen que solamente fue después, bueno, Mateo capítulo 5 y el verso 18, el mismo Señor Jesús menciona, es el mismo discurso del Señor. Porque Abraham fue antes del Sinaí. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis órdenes, mis mandamientos, mis leyes y mis enseñanzas, dice el Señor. ¿Qué cumplió Abraham? La ley de Dios. ¿Ya había sido dada en tablas de piedra? Por supuesto que no. No había sido entregada todavía. Más aún, Abraham dice, obedeció mis órdenes, cumplió mis mandamientos y mis leyes. Dios ha tenido un solo método de salvación, una sola norma de justicia a través de todas las edades. Estamos confundidos, ¿verdad? Muchas iglesias, muchas formas de interpretar la Biblia. Bueno, te invito a leer la Biblia por sí mismo, con oración y con ayuno. Y va a encontrar en ella la verdad revelada de Dios. No busque en la Biblia lo que quiere encontrar. Deje que la Biblia le hable por sí sola. Y entonces Dios tiene un mensaje para ti. El problema nuestro es que leemos la Biblia de manera prejuiciada, tratando de encontrar acierto para con nuestras formas de pensar y nuestras formas de creer. El método de salvación de Dios ha sido uno solo, la obediencia. Desde el principio, cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén, allí no le dio las tablas de la ley, por supuesto, pero le dijo que de todo árbol del huerto podían comer, menos de un árbol. No era en sí porque el árbol del huerto fuera malo, sino porque Dios exigía obediencia de la joven pareja. ¿Cómo exige obediencia de la iglesia hoy? Estamos refiriéndonos hoy a la iglesia del Antiguo Testamento, pero estamos confirmando las palabras de Jesús hacia esa iglesia del Antiguo Testamento. El Salmo 105 y el verso 8 dice que ni aunque pasen 1000 generaciones, se olvidará de las promesas de la alianza. ¿Cuántas generaciones han pasado en tu vida?
Desde que la iglesia se formó, desde el Antiguo Testamento, han habido muchas generaciones. Pero cuente tus generaciones. Solamente podemos contar papá, abuelos y seguramente bisabuelos. Ojalá tengan esa dicha de contar con los bisabuelos todavía. Pero nuestras generaciones todavía las podemos contar. Y el Señor dice, ni aunque pasen 1000 generaciones se olvidará su promesa. Bueno, Dios ha hecho promesa con sus hijos. Usted y yo hemos sido llamados hijos de Dios. Hijitos míos, dijo el Señor. Somos los hijos del Señor. Y por lo tanto Dios ha hecho promesa no solamente en el Antiguo Testamento, sino con la iglesia a través de las edades. Y por lo tanto, Él no se olvida de las promesas de la alianza o del pacto. ¿Cuál era la promesa? ¿Cuál es la alianza? ¿Cuál es el pacto que Dios ha hecho con la humanidad? Génesis, capítulo 12 y el verso 2, dice que Dios hizo alianza con Abraham, con tus descendientes. Con la descendencia de Abraham voy a formar una gran nación. Se propuso el Señor de solamente del lomo de Abraham crear una gran nación. Israel llegó a ser una gran nación. Llegó a ser una nación temida, además admirada por el mundo que le rodeaba. Y no solamente llegó a ser una gran nación, sino que dijo, voy a bendecirte y voy a hacerte famoso. Pues en Abraham, la nación, los hebreos llegaron a ser famosos, llegaron a ser grandes. Nadie se vistió como Salomón. La gente llegó a creer y a tener miedo en Israel como nación, porque se había convertido en una nación poderosa. Dios había cumplido su promesa con Abraham, lo había hecho famoso. Dijo el Señor, serás una bendición para otros. Y desde entonces, los hijos de Dios, hoy no podemos decir exactamente que tengamos la sangre de Abraham. Sin embargo, el Israel espiritual sigue siendo el linaje de Abraham. Somos el linaje de Abraham y por lo tanto, querido amigo y hermano, te invitamos para que podamos tener confianza en el Señor. Por lo tanto, quiero afirmar, no es correcto decir que en los tiempos del Antiguo Testamento la gente estaba bajo la ley y que en el Nuevo Testamento estaba bajo la gracia. El libro de Números capítulo 23 y el verso 19 dice que Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. ¿Alguna vez has pensado que Dios ha cambiado de opinión o que Dios nos mintió? Si nos dijo que la ley era perpetua y que no podía cambiarse ni un punto, ni una jota, ni una tilde, ¿pensarás que la ley de Dios ha sido cambiada? Bueno, la iglesia primitiva se fundamentó en la ley de Dios, en esa expresión del carácter de amor del Señor. Y cuando Él dice una cosa, la realiza, dice el libro de Números capítulo 23 y el verso 19. Cuando Dios hace una promesa, la cumple. No le pasa lo que nos pasa a los seres humanos. Hoy día prometemos a los hijos, al esposo, a la esposa, y 2 o 3 días después estamos incumpliendo. Dios siempre ha mantenido una armonía entre la ley y la gracia. La gracia es el don inmerecido de Dios, expresado en Jesús en la cruz del Calvario, como nuestro sacrificio, como propiciación para nuestros pecados. La ley debía cumplirse. La ley decía que la paga del pecado es la muerte y por lo tanto la humanidad debía morir. Pero Dios, cumpliendo la ley, toma entonces la carga del pecado y se hace pecado. Es decir, muere por los pecados de la humanidad. Entonces abre sus brazos en la cruz del Calvario y extiende la gracia para la humanidad. La ley y la gracia no pueden estar separadas, van juntas, van unidas. No existe lo uno sin lo otro. Si solamente existiera la ley sin la gracia, no habría evangelio. Si solamente existiera gracia sin ley, no tendría principio el gobierno de Dios. La ley es el principio ético que rige el gobierno del Señor. Entonces, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo y cuando hayamos experimentado esta salvación y hayamos entrado
en una relación salvadora con Él, podemos sentirnos completos, satisfechos, salvados por la fe en Jesús. Por la fe, porque necesariamente tenemos que experimentar algo que nos haga sentir que en Jesús podemos alcanzar misericordia. Pero eso lo logramos solamente en una relación continua y permanente con Él. No es de vez en cuando, no es cuando estamos pasando por momentos de dificultad. Es constante, cada mañana, cada día, cada instante, en una relación permanente, de manera que transpiremos el amor del Señor. Si hemos sido duros de corazón, si hemos sido de un carácter fuerte, arrogante, de mal genio, entonces cuando experimentamos la gracia de Dios, cuando experimentamos una relación constante con Él, somos transformados. ¿Te gustaría experimentar la transformación del Señor? Fíjese que el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2 y el verso 8, dice que porque por gracia sois salvos. La gracia es Jesús abriendo sus brazos en la cruz. Y esto por medio de la fe. ¿Recuerdan la ocasión en la que en el desierto aparecieron serpientes y mordían a las personas y morían? Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y levántela en un asta, la póngala en la parte alta y para que la gente la vea. Y entonces, para que sean sanados. Mucha gente murió. Se negó absolutamente a creer que al levantar la mirada y al ver la serpiente podían ser sanados. ¿Cuánta gente muere hoy y está muriendo lejos del Señor? Sin esperanza, solamente por no querer levantar la mirada hacia el cielo y creer que Jesús, el Hijo de Dios, el mismo que fue rechazado, el mismo que dijo a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron, ese es el que puede darnos salvación. No solamente la gracia nos salva, necesitamos de la fe. Y esta fe no es de nosotros, dice el apóstol Pablo, pues es un don de Dios. Desarrollar la fe requiere de tiempo. Requiere una experiencia continua. La fe no puede ser igual para todas las personas. Cada día debe desarrollarse y va creciendo. Como los árboles. Si encuentras un árbol grande, fuerte, de alto, de gran estatura, de gran altura, no vas a creer que ese árbol toda la vida fue así. Un día fue pequeño y frágil. Alguien podría haber pasado y con un movimiento haberlo quebrado y se perdía la vitalidad y habría dejado de ser un gran árbol. Pero un día te encuentras con ese árbol grande y lo admiras. ¡Wow! ¡Qué fuerte es! ¡Qué dura es su corteza! La parte externa es un poco más débil, pero más adentro su corazón es mucho más fuerte. En la medida que la experiencia cristiana avanza, tiene que formarse como los árboles. Cuando empiezas a caminar con el Señor, cualquier situación puede ser tan fuerte que puede debilitarte y puede derribarlo. Pero en la medida que experimente la fe y en la medida que pasan los años, la fe se hace más fuerte y entonces pocos vientos tendrán que ser vientos muy fuertes cada vez para que puedan azotarnos. Bueno, la Biblia no nos exime, ni el Evangelio nos exime de las pruebas y de las dificultades. Sin embargo, la palabra del Señor dice que no seremos tentados más de lo que podemos resistir. Nuestra fe está siendo debilitada, nuestra fe está siendo atacada. Tenga confianza en el Señor. Hebreos capítulo 11 es el capítulo de la fe. Por fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el que ofreció Caín. Verso 4. Por fe. Por su fe Enoc fue llevado o trasladado en vida para que no viera la muerte. Capítulo 11, versículo 5 del libro de Hebreos. Por la fe Noé, cuando le advirtió Dios que había de venir un diluvio, entonces obedeció y construyó una barca donde entró él y su familia y un buen número de animales que se salvaron del diluvio. Por la fe Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir a un lugar que él no conocía, pero que iba a recibir como herencia.
verso 8 del capítulo 11 del mismo libro de Hebreos. El verso 20, por fe Isaac prometió bendiciones futuras a Jacob y Esaú. Por fe, Jacob, cuando ya iba a morir, prometió bendiciones a cada uno de sus hijos, a los hijos de José. Verso 21 del capítulo 11 del libro de Hebreos. Por la fe José, al morir, dijo que los israelitas saldrían más tarde de la tierra de Egipto. José no alcanzó a salir de la tierra de Egipto, pero tenía una fe firme de que un día la esclavitud habría de terminar para ellos. Verso 22. Por fe Moisés, ya siendo hombre, siendo adulto, no quiso llamarse hijo de la hija de Faraón. Más bien, renunció a todos los placeres y a todas las comodidades que podía brindarle Egipto y emprendió una ardua tarea, guiado por la mano del Señor, para sacar a esa nación de la esclavitud egipcia. Verso 24 del capítulo 11. Por fe, los israelitas entonces pasaron el mar Rojo como si fuera por tierra seca. Entraron en ella, entraron en el agua inicialmente, pero luego caminaron por tierra seca. Qué cosa, qué maravillosa obra y extraño milagro de parte del Señor. Dios se ha propuesto, por la promesa, llevarnos de victoria en victoria. ¿Que tenemos dificultades? Sí, es verdad. ¿Que la iglesia del Antiguo Testamento tuvo momentos duros? Sí, es verdad. ¿Que los tenemos hoy? También es verdad. Pero Dios es el mismo, Dios no cambia. Por la fe cayeron los muros de la ciudad de Jericó de una manera extraordinaria. No lanzaron una sola flecha. No hicieron el más mínimo ataque. Sencillamente, por la fe obedecieron, rodearon la ciudad, dieron vueltas, una vuelta cada día, más el séptimo día dieron 7 vueltas, y entonces gritaron, tocaron las trompetas y los muros de Jericó cayeron, y entonces tomaron la ciudad. Necesita de fe. Necesitamos empezar a hacer cosas extrañas a la vista humana, pero eso se llama fe para avanzar. La iglesia debe avanzar por fe. Por fe, Rahab, la prostituta, no murió juntamente con los desobedientes, sino que fue salvada. Había creído en el Dios de Israel, en sus promesas y en su poder. El verso 7 de la carta de Hebreos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo es tu fe? ¿Qué tan grande es la fe que estás experimentando el día de hoy? ¿Las pruebas de esta vida están haciendo agonizar tu fe? Parece que el mundo gira en contra nuestro. Todas las puertas se cierran, todos los vientos van en contra. Pareciera que no hay salida para nosotros. Sin fe es imposible agradar a Dios. El apóstol Pablo dijo del Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuál es nuestra debilidad? ¿Cuál es nuestro problema? ¿Qué está pasando en tu vida, en tu experiencia cristiana? ¿Acaso el COVID-19? ¿Acaso el no poder ir a la iglesia? Bueno, por fe tenemos que experimentar la gracia de Dios en cada casa, en cada grupo pequeño, en cada hogar, con nuestros vecinos. La iglesia no ha terminado, así como pareciera que iba a perecer la iglesia del Antiguo Testamento y Dios la ayudó, así Dios mantendrá en su mano la iglesia hoy. Por lo tanto, querido hermano, te animo a no desfallecer, a mantener la fe en Cristo Jesús. Los miembros de la iglesia del Antiguo Testamento mostraron su fe en el plan de salvación por medio de los sacrificios. Aceptaron por fe el plan de Dios y eso hacía que la iglesia pudiese mantenerse. Iniciando el ministerio de Jesús, Juan estaba bautizando en el Jordán. Capítulo 1 y el verso 29 del libro de Juan dice: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Juan vio a Jesús, entendió que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Juan vio en Jesús la esperanza de la pronta redención. Vio en él el Salvador del mundo, la esperanza de lo que habían estado creyendo.
Hebreos capítulo 10 y el verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ese hijo de carpintero, en quien no creyeron los judíos, quien no tenía parecer alguno, que parecía ser un hombre normal y corriente como todos, que un día se levantó para hacer milagros, para sanar a los enfermos, para resucitar a los muertos, ahora había venido a Juan, había sido bautizado y estaba ofreciendo un solo sacrificio en la cruz. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que usted y yo creamos, para que usted y yo seamos salvos. ¿Quieres aceptar el desafío de ser salvo? Pues invito para desarrollar tu fe. Y así como en la iglesia del Antiguo Testamento pudo desarrollar su fe y por medio de los sacrificios mantuvo la fe, entonces hoy podamos mantener la fe en Jesús, ya no por medio de los sacrificios, porque la ley de los sacrificios sí quedó en la cruz. El último sacrificio, la ley se cumplió exactamente como debía cumplirse. No la ley de los mandamientos que debía terminar en la cruz, no. La ley de los sacrificios se cumplió perfectamente. El día señalado, la hora señalada, Cristo estaba muriendo en la cruz como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, Jesús, ascendido al cielo, es nuestro intercesor. Un solo sacrificio se ofreció y fue suficiente. Ahora está sentado a la diestra de Dios. Dios instruyó a los miembros de la iglesia del Antiguo Testamento mediante los profetas. Y no somos ajenos a él. Tenemos la palabra del Señor, tenemos la Biblia, tenemos la inspiración, la cual seguir constantemente. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Queridos, no hay una luz más brillante y más especial que la palabra del Señor. Hoy te invito a leerla, a hacer de esa luz esa lámpara que nos guía a Jesús. Ya no los sacrificios del Antiguo Testamento. Ahora, con más razón, desarrollar fe en que Cristo, evidentemente, fue el Hijo de Dios y que a través de él tenemos esperanza. Moisés fue el primer escritor que Dios usó para dejar instrucciones exactas y permanentes para la iglesia en su momento. Además, los escritos de Moisés no quedaron archivados. Jesús mismo, en su ministerio terrenal, hizo alusión a los escritos de Moisés. Un día a escribas y fariseos les dijo: a Moisés tienen por profeta. Ya Moisés había muerto hacía mucho tiempo, pero estaba refiriéndose exactamente a los escritos antiguos, a la Torá, a la ley, a los rollos que Moisés y los profetas habían escrito. Queridos, Moisés y los profetas aún viven para la iglesia de hoy. No podemos perder la fe y la esperanza. Tomemos la Biblia, leámosla con detenimiento. No nos queda duda de que Dios ha guiado a la iglesia desde el Edén y lo seguirá haciendo hasta el próximo Edén. Mientras tanto, mantengamos la esperanza y la confianza en el Señor. Termino con el texto de 1 de Pedro, capítulo 4, versos 7 y 8. Mas el fin de todas las cosas se acerca. La venida del Señor se acerca. Entonces, dice el apóstol Pedro en esta primera carta: sed pues sobrios. La sobriedad es aquella que nos permite tomar decisiones lúcidamente. Y esas decisiones lúcidas deben tomarse en oración y en ayuno. Dice pues: sed sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué caracterizó a la iglesia del Señor? ¿Qué caracterizó a Dios? ¿Qué lo caracteriza? El hecho de haberle entregado la ley al pueblo de Israel en el desierto, a los hebreos, era una expresión, la expresión máxima de su carácter y de su amor. Y la reflejó en la cruz, haciendo cumplir la ley que decía que la paga del pecado era la muerte. Jesús muere en cumplimiento de la ley. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro: porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y usted bendiga
querido hermano y hermana, y te invito a experimentar una fe renovada en Cristo Jesús cada día. El Señor sea nuestro guardador. La iglesia primitiva, la iglesia del Antiguo Testamento, se mantuvo por la fe en Jesús a través de los sacrificios. Veremos en el próximo tema la iglesia del Nuevo Testamento, cómo se mantuvo esa iglesia durante el periodo neotestamentario. Dios te bendiga y quiero invitarte a fortalecer su fe en el Hijo de Dios. No pierdas la esperanza, no todo está perdido, aunque pareciera que el mundo va en una dirección sin rumbo. La iglesia tiene un rumbo fijo que es en Cristo Jesús. Él es el dueño de la iglesia. Usted y yo no nos preocupemos por eso. Lo único que debemos preocuparnos es por mantener una vida de oración y estudio constante en el Señor. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu mensaje y por tu palabra. Permítele, Señor, experimentar fe en el Hijo de Dios cada día. Que cada vez podamos mantener la experiencia viva, la fe viva, ser fortalecidos. Que nuestra fe, por los ojos de la fe, podamos ver a Jesús y entonces hallar gracia y misericordia en Él. Bendice, Señor, a cada persona que ha de escuchar este mensaje y verlo a través de la red de Iglesia Virtual. Que la proximidad de tu venida no nos sorprenda lejos, sino más bien haciendo tu voluntad, estudiando tu palabra y desarrollando amor y manifestándolo al prójimo. En el nombre de Jesús, amén, Señor. El Señor te bendiga. Pases un lindo día lleno de bendición. Que la palabra del Señor te conforte en cada momento.